Juan Ramón Rayo, economista que nos está esperando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ya ves, Juan Ramón, a 2 semanas de la votación y el Gobierno, pues de momento no cuenta en estos momentos con los votos para sacarla adelante. ¿Hay margen para que, no sé, se enderecen las negociaciones? Bueno, os estaba escuchando y tenéis bastante razón en lo que decíais. Esta reforma laboral va a ser muy complicado que se modifique en ningún aspecto sustancial porque uno de los compromisos que hemos adquirido con Bruselas para que nos desembolsen los 12.000 millones de euros no solo es aprobar una reforma laboral como tal, es aprobar una reforma laboral que cumpla las directrices que nos viene dando Bruselas acerca del mercado laboral desde hace años, y la reforma laboral del año 2012 seguía estas directrices. Esta supuesta derogación de la reforma laboral de 2012, que lo que hace en realidad es institucionalizar la reforma laboral de 2012, la sigue cumpliendo. Y otro requisito que nos imponía Bruselas es que contara esta reforma laboral con el aval de los agentes sociales, de todos los agentes sociales. Y, por tanto, de esa manera está otorgando un cierto derecho de veto a la COE sobre lo que se apruebe o no se apruebe. Y, por tanto, si la COE dice que se baja, si se toca una coma, el Gobierno, precisamente por eso, no puede llevar al Parlamento algo que modifique una coma, porque supondría que Bruselas, bueno, como mínimo nos miraría mal y probablemente se plantearía Pero perdona, Juan Ramón, ¿esto es una recomendación o es una obligatoriedad? Porque yo creo que obligatoriedad no es decir, la reforma puede salir adelante sin la COE, ¿no? A ver, si uno lee el texto de Bruselas, lo tiene que interpretar. Y lo que tiene que interpretar es, lo que está diciendo ahí es, la reforma laboral tiene que contar con el aval de los agentes públicos y tiene que contar con las recomendaciones que viene haciendo la Comisión Europea en el semestre europeo. Y eso lo que significa es no modificar demasiado la reforma del año 2012 y, segundo, tienen que estar todos los agentes sociales de acuerdo. Vale, pues entonces ese asunto está aclarado. Otra cosa es que lo que dices tú, que ese derecho de veto que se reserva a la COE, porque precisamente tiene que estar ahí, que vaya a impedir que se vaya a mover ningún tipo de coma, ¿no? Como ya por otro lado han dicho representantes del Ejecutivo, varios además, y también el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Desde luego, hablando de economía, hay un asunto que tiene pues preocupados y locos a todas las familias españolas, es la subida de los precios. Hablamos prácticamente todos los días de este tema. ¿Existe algún tipo de previsión de hasta cuándo van a seguir subiendo los precios? Bueno, en Europa la previsión que ahora mismo a la que se están aferrando los bancos centrales, lo decía ayer el gobernador del Banco de España, es que a finales de este año la inflación cierre alrededor del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Es decir, que en diciembre de este año estemos en torno al 2%. Sin embargo, estas previsiones hay que cogerlas con cautela. ¿Por qué razón? Pues porque ningún banco central del mundo, ni de lejos, fue capaz de anticipar el estallido inflacionista que ahora mismo estamos viviendo. Es decir, en febrero, en marzo, en abril de 2021 nadie pronosticaba, insisto, ni de lejos, ni por un amplio margen, que hoy tendríamos la tasa de inflación que estamos teniendo. Y de momento tampoco vemos grandes señales de moderación en los precios. Por ejemplo, ayer, economía alemana, índice de precios a la producción, que de alguna manera anticipa la futura subida del precio al que esos bienes se venden a los ciudadanos. Subida del 24% con respecto al mismo mes del año anterior. La mayor subida de la historia desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Una subida del 24% del precio al que compran, digámoslo así, los supermercados. No solo los supermercados, pero también los supermercados, anticipa, claro está, una subida fuerte del IPC. Tenemos el petróleo disparado en máximos desde el año 2014. La crisis de suministros, que se nos decía que se iba a empezar a moderar a principios de este año, en muchos casos no se está moderando. El tiempo de espera para recibir chips, que son necesarios, por ejemplo, para los automóviles, está en máximos históricos. No es que haya bajado con respecto a octubre, con respecto a noviembre, es que sigue aumentando. Entonces, no es imposible, desde luego, que las previsiones de los banqueros centrales se cumplan y que terminemos el año en el 2%, pero no tienen una bola de cristal absolutamente definitiva, han fallado estrepitosamente hasta el momento y, por ahora, los indicadores que tenemos no están sugiriendo que la inflación se vaya a moderar en el corto plazo. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Veremos a ver cómo son las previsiones, si son tampoco halagüeñas como algunos organismos pintan, o finalmente llegamos a ese 2% del que hablabas tú, que es yo creo, un límite deseado, ¿no? Ojalá firmásemos ya con ese 2% de inflación. Muchísimas gracias, Juan Ramón.
Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.